tardes, que el Señor les bendiga en este día. Busque usted la palabra en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 5. Dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En aquel mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esta es la palabra que el Señor nos dé sabiduría para poder entender acerca de esta palabra en este día. La palabra en esta tarde nos habla acerca de Esther, que es una reina que llegó por gracia de Dios al palacio, ¿cierto?, del rey de Media de Persa, el rey Asuero, y que fue elegida porque la reina que había originalmente desobedeció una orden del rey, ¿cierto? Y el rey, a través de todas las doncellas que habían en su reino, escogió a Esther como la nueva reina. Pero en las cosas de Dios todo estaba preparado, porque este hombre, ¿cierto?, que también llegó al reino como uno de los principales del rey Asuero, o como alguien muy especial para el rey Asuero, el cual tenía también mucho poder. Le gustaba esto del poder y el que le rindieran tributo y homenaje y que todos se arrodillaran delante de él. Entonces, me refiero a Amán. Entonces, Amán, había solo una persona a la que no le rendía tributos, y ese era Mardoqueo. Mardoqueo no lo respetaba, pues él solo se arrodillaba ante Dios, ¿cierto? Ante Dios, así como también lo hizo Daniel y así como lo hacían los tres jóvenes. Más o menos esta historia se relata quizás un poco después de la historia de Daniel. Pero ustedes, la parte importante de esto es todo lo que se tramó, todo lo que este hombre tramó para poder destruir al pueblo de Israel. Él quería no solamente que habían sido conquistados el pueblo de Israel y estaban cautivos nuevamente, sino que además este hombre quería por lo tanto destruirlos completamente, que fueran eliminados de la faz de la tierra. Y hizo todo de acuerdo de tal forma que el rey también accedió a esto que este hombre quería hacer y lo autorizó a hacerlo. Y él, cuando dice aquí echó pur, quiere decir que echó suerte, quiere decir que él dijo: ya, esto está listo para hacerse, y estaba todo planificado. Envió cartas para que mataran a todo el que fuera del pueblo de Israel en las diferentes provincias, y dijo: tal día va a ser designado para hacer esto en todo lugar. Y así fue tomado, el, pero Mardoqueo, ¿cierto?, que era muy sabio en las cosas de Dios, pidió ayuda a Dios, y a todos los que él conocía le hizo hacer lo mismo. Y sabiendo que tenían a Esther, ¿cierto?, que podía llegar al rey, pero no era sencillo tampoco el que ella pudiese llegar al rey, ¿cierto? No era cosa de que ella fuera y se presentase delante del rey. Si el rey no la llamaba, ella no podía presentarse. Pero entonces ella les dijo: miren, hagan ayuno por 3 días y 3 noches, y dijo: y yo me presentaré ante el rey. Y dijo: y si el rey quiere que viva, viviré, y si no, entonces moriré. Pero la suerte, como estaba, como dijeron ellos mismos, ¿cierto? La suerte ya estaba echada. No eran muchas las opciones que tenía, pues ella también era del pueblo de Dios, y si esto se decretaba, entonces también la iban a matar, y eso es lo que le decía su tío Mardoqueo. Y quizás muchas veces nosotros pensamos que, como dice aquí, ¿cierto?, el libro, la suerte ya está echada, ¿cierto? Y decimos: nada se puede hacer cuando algo ya está determinado, o cuando algo ya está dicho, o cuando hay un decreto de por medio. Pero cuando está Dios de por medio, no hay nada que prevalezca. Entonces, sí, Dios puede cambiar las cosas, ¿cierto? Quizás hoy en día, ¿cierto?, a través de lo que está pasando, y podemos ver que la gente está
descontenta con todo lo que se está viviendo, que está pasando dificultades en lo económico, que está pasando dificultades en la salud, pero nosotros también debemos entender que así como Mardoqueo supo a quién recurrir, el pueblo de Dios también debería recurrir, ¿cierto?, a Dios para que Dios pueda hacer obra, ¿cierto?, en nosotros, en esta comunidad, en este país, ¿cierto?, en esta generación. Y así de esa manera Dios pueda cambiar lo que hoy se ve tan oscuro, lo que hoy se ve tan incierto, lo pueda cambiar. Quizás si usted pudiera darle yo más detalle acerca de lo que estaba pasando aquí, pero yo creo que es bueno, ¿cierto?, que usted lo lea para que usted pueda entenderlo. No es un libro muy largo el libro de Esther y sé que va a ser de mucha bendición para ustedes, en especial para las hermanas, ¿cierto? Que dicen que se habla poco de las mujeres en la Biblia. Este es un libro que habla acerca de la inteligencia y la sabiduría que Esther tenía para poder salvar a su pueblo de la muerte segura que ya tenían sobre ellos. Entonces usted léalo porque así usted también va a poder tomar un panorama más general, más ampliado acerca de lo que estaban viviendo ellos y cómo lograron salir de esta situación tan complicada que estaban viviendo. Entonces hoy en día cuando nosotros vemos que la sociedad, ¿cierto?, está padeciendo y está entristeciendo, mira muchas alternativas. El otro día yo conversaba con alguien y le decía, mire, la verdad le dije yo que Chile ha aprobado, Chile a través de su historia, muchas veces quizás se ha levantado y ha reclamado por sus derechos y los finales siempre han sido tristes. Eh, entonces le dije yo, la única alternativa que yo sepa, que nunca han intentado, es clamar a Dios y buscar a Dios para que Dios sea el que resuelva la situación. Y yo creo que este puede ser un tiempo que se puede hacer la diferencia. Quizás hay muchos creyentes, muchos evangélicos o muchos cristianos, muchos que creen en Cristo, ¿cierto? Ahí encontramos diferentes denominaciones, encontramos la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia mormona, distintas clases de religiones que hay en que creen en Dios o creen en Jesucristo, pero son pocos los que se vuelven, ¿cierto? Cuando el problema dicen es político, entonces tenemos que buscar un político que nos resuelva la situación. Yo creo que en este tiempo más que nunca deben buscar la respuesta en Dios, porque si estos son tiempos finales, si estos son tiempos proféticos, ¿cierto? Entonces quiere decir que nosotros más que nunca necesitamos que la misericordia de Dios se mueva en medio nuestro para que así muchos puedan volverse a Dios y buscar la salvación, porque después que una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia sea levantada de este lugar, entonces ya no va a haber más oportunidades para nadie, sino que simplemente la venida de Cristo va a ser inminente y su iglesia va a ser quitada de en medio y después viene la tribulación. Entonces, por eso es que es tan importante el poder entender cómo es que ellos pudieron, ¿cierto?, zafar de esta situación. La, la Biblia dice aquí, hace el relato acerca de que Mardoqueo, ¿cierto?, se vistió de cilicio y llamó a su sobrina y le contó todo lo que estaba pasando. Y ella, Esther, de una u otra manera buscó la forma de presentarse ante el rey, le dijo que le iba a hacer un banquete para que el rey la aceptara. Y a la segunda vez que hace este banquete, ¿cierto?, invita al rey y a Amán también, que era como el segundo que estaba a cargo de todo lo que era. Este era un reino grande, por lo tanto era muy importante Amán. Y entonces, una vez que consiguió el favor del rey, ¿cierto? El rey le dice, mira, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino yo te daré. Entonces ella le dijo lo que estaba sucediendo, pero entre esto pasaba, ¿cierto? No solo ellos tenían un plan, ¿cierto? No solo Mardoqueo y la reina tenían un plan, sino que también Dios estaba actuando, porque dice que entre la primera invitación al banquete y la segunda invitación del banquete que le hizo la reina al rey, dice que el rey no pudo dormir en la noche y que se puso a revisar qué es lo que había pasado en la historia, ¿cierto?, de los reyes. Y ahí buscó y encontró que a él le habían hecho un gran favor y le habían avisado, ¿cierto?, de que habían personas que querían atentar en contra de él y que eran cercanos, que eran eunucos, ¿cierto?, que estaban encargados como de su seguridad, pero ellos querían atentar en contra de la vida del rey. Y esto lo había descubierto Mardoqueo justamente. Entonces él, revisando las crónicas, o por decir lo que habían escrito acerca de esto, se preguntó a sí mismo y llamó después a su cercano y le dijo en qué habían recompensado a esta persona. Y le dijeron que no, que nunca lo habían recompensado. A Mardoqueo nunca lo recompensaron por avisar de que iban a atentar en contra de la vida del rey.
Entonces ahí él dice, esto tengo que arreglarlo, yo tengo que buscar una forma de recompensarlo, y le pregunta justamente a Amán, y Amán, que era el que más quería matar, ¿cierto?, a Mardoqueo, quería su vida por sobre todas las otras primero, le toca como la parte más complicada de todo esto, porque el rey le dice, sin saberlo él, le dice, ¿qué puedo hacer yo para engrandecer más a un hombre que lo merece? Y él le dice, puede vestirlo con ropas reales, puede ponerle su corona y pasearlo en la plaza y decir que él se merece toda honra. Y entonces le dice, bien, haz todo eso y no olvides ninguna de tus palabras y pasea a Mardoqueo. Entonces este hombre que estaba preparado para matar a Mardoqueo se encuentra en un gran problema porque él lo odiaba. Y más encima tiene que ir y procurar todo para que sea engrandecido delante de todo el pueblo. Y así lo hace este hombre, pues tenía que recibir y hacer las órdenes del rey. Y aquí ya se le va complicando la cosa a Amán, porque él había ordenado hacer una gran horca para matar, ¿cierto?, a Mardoqueo. Y se le van dando las cosas de tal manera que todo esto que él había preparado fue en contra del mismo. Finalmente, para no alargar tanto esto, dice que este hombre terminó ahorcado en su propia horca. ¿Por qué? Porque la reina le dijo que él quería asesinar a su pueblo, matar a su pueblo. Y cierto, y más que nada, el rey todavía no sabía que Esther era del pueblo judío. Y al saber esto, entonces el rey se enoja, sale de la habitación, y cuando vuelve encuentra a Amán tendido sobre la cama de la reina, pero no era porque estuviera en algo haciendo mal, sino que estaba suplicando para que el rey no lo matara. Pero aún así el rey se enoja y dice, ¿qué puedo hacer con él? Entonces alguien le dice, mire, él preparó una horca, ahórquenle en esa horca. Entonces así fue como murió Amán, y no solamente él, ¿cierto?, por tramar en contra del pueblo de Dios, por tramar en contra del pueblo escogido, sino que murió él y su descendencia fueron ahorcados. 10 de sus hijos fueron ahorcados por causa de esto que había hecho, por causa del error que había tenido Amán, por causa del error que había tenido Amán. Entonces nosotros vemos que si nosotros buscamos la ayuda de parte de Dios, si nosotros buscamos el consejo de parte de Dios, por muy difícil que se vea la situación, por muy contraria que parezca la situación, vamos a encontrar que Dios siempre está obrando en favor de nosotros, así como ellos no esperaban, ¿cierto?, que Dios ya estaba trabajando mientras ellos dormían o mientras ellos ayunaban. Dios estaba trabajando en la mente del rey para cambiar la situación que se estaba viviendo. Finalmente, como no se podía derogar lo que ya había sido escrito por Amán, ¿cierto?, porque estaba timbrado con el anillo del rey, hicieron un edicto aparte en el cual decía que el pueblo de Israel se podía defender de aquellos que lo iban a atacar. Y entonces, como ahora se podían defender de aquellos que lo iban a atacar, el pueblo de Israel se defendió y mató a sus enemigos, y quedaron libres, ¿cierto? En cada ciudad, en cada distrito donde quisieron matarle, ellos pudieron librar batalla y pudieron librarse de aquellos que querían sus vidas y de aquellos que les querían mal, ¿cierto? Entonces Dios hizo todo para que esto que parecía tan malo, tan oscuro, tan negro, ¿cierto?, esto que Amán dijo en tal día, en tal fecha, ellos todos van a morir. Ese día y esa fecha fue todo lo contrario, fue la fecha y el día en que ellos fueron libres de sus enemigos. Entonces esto después ellos lo fueron celebrando a través del tiempo para recordar que Dios había sido protector de ellos en el momento más difícil, ¿cierto? Entonces nosotros debemos recordar esto. Quizás sea bueno que hoy en día usted recuerde, ¿cierto?, lo que está viviendo, lo que está pasando, para que así él se lo pueda contar a sus nietos, a sus hijos, pero por sobre todas las cosas hacer como hizo Mardoqueo, buscar a Dios por sobre todas las cosas como la respuesta única a nuestra vida. Ojalá el mundo, ojalá nuestro país, ojalá la gente se pudiese entender, ¿cierto?, lo que dice la Escritura de Dios cuando la gente predica, cuando los hermanos predican en la calle, ¿cierto? Cuando dicen, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero la gente, es difícil para ellos poder entender que Dios puede traer la solución a su vida, que Dios puede traer la solución y la paz a esta tierra, y no solamente a este país, sino que a todo país.
Por eso que es necesario que nosotros, ¿cierto? Como cristianos podamos seguir predicando la palabra a través de los distintos medios que puedan haber, a través de las distintas formas, traer esta palabra, ¿cierto? De ayuda para aquel que la necesita, para aquel que la quiera poner por obra. Entonces, esta sería la palabra para esta tarde, que el Señor les guarde, les bendiga. La palabra es cortita para este día, pero me gustaría que usted entendiera que lo principal de esta historia fue que eh, Mardoqueo, ¿cierto? Siempre, en todo momento, nunca perdió la fe y siempre supo lo que hacer, siempre supo qué tenía que hacer y cómo buscar la ayuda de parte de Dios. Usted tampoco, a pesar de que el día se vea oscuro, a pesar de que el día se vea nublado, no piense que va a quedar solo o que Dios no está obrando, ¿cierto? Así como obró, hizo obra, ¿cierto? Mientras ellos ayunaban y mientras el rey trataba de dormir, le trajo a su memoria lo que alguien había hecho por él, ¿cierto? Y así también Dios puede traer a la memoria de este gobernante que está hoy en día, que este país, ¿cierto? Ha sido, ¿cierto? Eh, Guardado, ¿cierto? Para Dios, ha sido guardado, que así lo dice que Chile será para Cristo, y entonces que Dios también pueda traer a la memoria de este hombre, ¿cierto? Que a lo mejor no es tan creyente, pero que pueda haber algo que le haga cambiar, ¿cierto? Su perspectiva como ha sido hasta hoy, y pueda ser de bendición en lo que queda de su gobierno. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y el de mí tenga su misericordia.